El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría, el corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere, inquiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en tentación, ten fe, escudo contra los dardos del maligno. Ora, ten fe. No te preocupes, ora, ten fe. No te preocupes. Pairing. Ora, ten fe y no te preocupes. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Y hoy, en este momento es momento de clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a reflexionar en la lectura que la Iglesia nos recomienda para este día, miércoles 7 de octubre del 2020. Y están tomadas las lecturas de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 2. El versículo 7 al versículo 14. El salmo es el Salmo 116 en los versículos del 1 al 2. El evangelio es el evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Hoy pidamos al Señor que ese Espíritu Santo venga a nuestra vida para que nos ayude. Y hoy que estamos celebrando este día del Santo Rosario, hagamos ese rosario nuestra Madre Santísima, hermanos y hermanas. Oremos con el Santo Rosario. Pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, así como el evangelio de hoy, que les dijo a los apóstoles: enséñanos a orar. Y qué mejor oración, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos hoy al Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación fui para exponerles el evangelio que anuncia a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese hubiera hecho un trabajo que no sirve. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos.
Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado de cumplir. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era irreprensible. Era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después que llegaron estos, empezó a alejarse. Y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos: si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos a los de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a estos pueblos el modo de vivir de los judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, en un cierto lugar, al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos habla que él fue reconocido por los apóstoles. San Pablo dice: hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. 14 años pasaron después. ¿Se imagina? Con Bernabé llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Siguiendo una revelación por medio, Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo, que era el mismo Señor. ¿Realmente nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o qué espíritu? Porque hay varios espíritus en nosotros. El de la carne, el del mundo y el Espíritu de Dios. A veces puede más el de la carne que el Espíritu de Dios, hermano y hermana. Y no es así. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviera haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, dice San Pablo, ¿se imaginan? Él pedía a otras su opinión, cómo estaba realizando la obra. Hoy nosotros no nos queremos dejar guiar por otras personas, sino por nosotros mismos. Y aquí nos sigue hablando San Pablo, por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendado la evangelización de los pueblos paganos. Cuando el Señor nos llama, Él nos encomienda y nos da esa misión de llevar su palabra a los rincones de la tierra. Y aquí nos dice el Señor, lo mismo, nos dice San Pablo, lo mismo que a Pedro le había sido encomendada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos.
Santiago, Cefas y Juan reconocieron las gracias que Dios me había concedido. Hoy en día no reconocemos que el Señor a cada uno le ha dado sus dones, sus carismas Y aquí es donde no reconocemos las virtudes de los demás, sino solo miramos los defectos, hermanos y hermanas. A veces tenemos virtudes. O muchas personas tienen esas virtudes y no reconocemos esos. Nos dejamos guiar. ¿Por qué? Por la envidia, el celo. Una envidia espiritual y no es así. Hay que reconocer que el Señor le da a cada quien. Él cuando quiere y como quiere se lo da. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia. ¿Quiénes? Santiago, Cefas y Juan, dicen los pilares, Pedro, pilares de la iglesia. Nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Común unión, comunidad viene de común unión. Estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Estaban trabajando para la misma comunión. No estaba dividido. ¿Y cuántos hoy en día están dividiendo? Aquí no estaban divididos. Dice, solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que se está acordando de un conflicto que había San Pablo. Yo le hice frente en circunstancias de que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Estaba por el qué dirán también. Y no es así. Si tratamos de agradar a los hombres, decía ayer San Pablo, en esta misma carta a los Gálatas, ya no serías siervo de Cristo. Tú y yo, si tratamos de agradar a las personas, ya no somos siervos de Cristo. Hay que agradar primero a Dios antes que a los hombres. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado al modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, porque ahora pones a estos pueblos el modo de vivir de los judíos. Quería imponerles. Y entonces, hermano y hermana, aquí nos está hablando el Señor también. Nos encomienda la evangelización, así como a San Pablo. Tal vez el Señor te ha llamado a otro ministerio. Busca servir al Señor en cualquier cosa, hermano y hermana, porque cuando uno sirve al Señor, las demás cosas vendrán por añadiduras. Y hoy el Evangelio que nos habla en estos 4 versículos. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, no dice en qué lugar. Y al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Tú y yo, que somos discípulos, somos bautizados, tenemos que decirle al Señor, enséñanos a orar. Porque a veces estamos fríos y el Señor no nos quiere fríos ni tibios. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Desde el 15 en adelante nos habla Apocalipsis. Y lo quiero compartir para que 3:15 en adelante nos dice.
Dice Apocalipsis 3:15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Conozco tus obras, Él nos conoces. Porque no eres ni frío ni caliente o caliente, te voy a vomitar. Voy a vomitarte de mi boca. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos también han escuchado cómo oraban. Y tú y yo acerquémonos a personas para que nos enseñen a hacer el Santo Rosario, cómo hacerlo. Acerquémonos, hermanos y hermanas, no tengamos miedo, no tengamos temor a acercarnos a personas que sepan orar y pedir la gracia al Señor que nos enseñe a ser como ellos, a orar, a levantar las manos, porque hoy en día muchas personas no levantan las manos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor al qué dirán. Y a veces las levantamos en una discoteca, en una fiesta. Nos movemos y ¿por qué no le danzamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Como Juan enseñó a sus discípulos. Porque Jesús viene a ser el maestro que nos instruye. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que santificar, que glorificar, que alabar al Rey de Reyes. Porque Él es el Padre, el Todopoderoso, hermano y hermana. ¿Y dónde le vamos a santificar? En la iglesia. Venga tu reino. Cada día el reino de Dios está entre nosotros. ¿Qué decimos nosotros? En la iglesia anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven en tu segunda venida. Ven en tu reino, nuestra vida. Danos cada día el pan que nos corresponde. ¿Y por qué tú y yo estamos pidiendo para el siguiente mes y todavía no ha llegado? Danos cada día el pan que nos corresponde. ¿Qué pasó con los israelitas con el maná? Lo guardaban y ¿qué pasó? Se les arruinaba, se les engusanaba. ¿Por qué? Porque estaban alzando para otro día. No. Hay que el pan de cada día. Pero hay que pedir el pan espiritual también, la Eucaristía. Perdónanos nuestros pecados. ¿Cómo vamos a ser perdonados? A través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, hermano y hermana. Porque también nosotros perdonamos al que nos debe. Aquel que me ha ofendido. Aquel tenemos que perdonarlo. Perdonar no es pasar con aquella persona, es sacar de uno mismo, porque el primer perdonado es uno mismo, hermano y hermana. Cuando tú y yo perdonamos, arrancamos de nuestra vida todo aquel resentimiento. Perdónanos. Hay que perdonar de corazón. Como dice el canto, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. A todo el que nos debe, que nos ofende, que nos ha lastimado, aquel que nos ha calumniado, aquel que le han dado un falso con nosotros, aquel que nos ha ofendido, tenemos que perdonarlo. Porque cuando tú y yo perdonamos, como dice en Jeremías, ¿cómo un hombre quiere pedirle que el Señor lo sane? Si no lo perdonamos, ¿cómo vamos a pedir sanidad al Señor? No, hermano y hermana. Y no nos dejes caer en la tentación. Cuidado, hermano, el diablo dice, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, dice, lo voy a compartir, capítulo 5. Versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegado el momento de Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones
pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. En la fe resistamos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú y yo, hermano y hermana, no nos dejes caer en la tentación. Mire que nos dice Gálatas 4:6. Ustedes ahora son hijos y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, de su propio Hijo que clama al Padre Abba, o sea, Padre, Papito. Mateo 6:34 nos dice, no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas, cada día. Cada día, hermano y hermana, le bastan sus problemas. Entonces tú y yo tenemos que pedirle al Señor que cada día Él nos ayude, que nos guarde, que nos proteja. Pedir el pan de cada día. Gracias, amado Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado y glorificado seas por siempre, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? Ven a nosotros tu reino, Señor. Ven a tu reino, ven esa paz, Señor. Ven a nuestra vida, ven a nuestras familias, Padre Santo. Oramos, Señor, por el fin de esta pandemia, Señor. Oramos, Señor, para que no vayan a volver a cerrar la iglesia, Señor, porque tú tienes la última palabra, Señor. Ahí te vamos a alabar, ahí te vamos a recibir, Señor, en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. Porque cuando estamos ante tu presencia decimos como Pedro, que bien se siente aquí, Señor. Que bien se siente ante tu presencia, oh bendito Señor, porque podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos glorificarte, mi Dios. Queremos estar a los pies de ti, Señor, como nuestro Maestro, así como estuvo María a tus pies, escuchando tu palabra, Señor. Llenándonos, Señor, de esa palabra y alejándonos de todas las cosas que nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos grandemente, Padre Santo. Bendito, alabado y glorificado seas, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos hablas cada día en tu palabra. Palabra de poder, palabra que sana, palabra que vivifica, palabra que transforma. Palabra que llena nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Feliz día, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.